Muy bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un séptimo día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes. El día de hoy, como de costumbre, estaremos desarrollando la lección y quisiéramos que ustedes, donde se encuentren, puedan acompañarnos. Vamos a tener un momento de oración y quisiéramos que ustedes también puedan orar con nosotros, acompañarnos en este día. Estamos en un día especial y quisiéramos que el Señor pueda acompañarnos, nos pueda guiar y podamos ser nosotros útiles para el servicio que Él nos ha puesto. Vamos a comenzar ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre amado que está en los cielos, en esta mañana le buscamos porque es necesario, Señor, tener ese apoyo. Acompáñenos, ayúdenos, porque sabemos que sin usted no podemos existir. Usted es el aliento de vida. Usted es la fuerza espiritual en todo lo que se refiere a su palabra. Queremos pedirle por cada uno de sus hijos donde se encuentren, tengan la posibilidad, Señor, de conocerle y seguirle. Y este servicio que tengan hacia usted sea un servicio completo, sincero, que sobrepase, Señor, los límites, porque muchas veces estamos limitados para darle servicio. Acompáñenos en esta mañana. Queremos pedirle, Señor, que pueda ayudarnos, unja nuestros labios para que podamos hablar. Estos favores le pedimos porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos todos. En esta semana hemos estudiado el día de reposo de Dios. Nos encontramos en un momento solemne, donde debemos reparar las brechas o el portillo, como dice el profeta, porque la ley ha sido cambiada, la ley ha sido tocada por el enemigo. Y nosotros como mensajeros, siervos de Dios, necesitamos hacer ese trabajo. Pero únicamente podemos hacer ese trabajo si el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Si el Espíritu de Dios nos da esa posibilidad de poder hacer las cosas bien. El verso de memoria, Génesis 2:3, por eso Dios bendijo y santificó el día séptimo, porque en él reposó de toda su obra de la creación que había hecho. La inspiración dice en Profetas y Reyes, página 501, el tiempo del fin ha de ser restaurada toda la institución divina. Debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. Debe ser reparado lo que ha sido quitado. Satanás, a través del hombre de pecado, el hijo de perdición, conocido por este tiempo como el hombre de pecado o conocido como el papado de Roma, cambió la ley de Dios. A través de sus artimañas, Satanás utilizó a este hombre para cambiar la ley de Dios. Y hoy en día hay muchas denominaciones que están respetando un día falso, que a través de los siglos ellos entienden en su propio conocimiento que Dios ha permitido que el hombre cambiase la ley. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a Mateo 5 y el verso 18, que el Señor no ha cambiado y el Señor nunca cambiará nada. Hasta que todo esto se cumpla, dice la palabra. Entonces, queridos hermanos, queremos hablar de este día que representa también un sello entre Dios y los hombres. Es el día séptimo. El número 7 debería estar en nuestra mente como un sello. Pero, ¿qué significa ese número 7? La perfección del carácter de Dios. De alguna manera que sí, la perfección del carácter de Dios es el día de reposo y queremos que esté como un sello en nuestra mente. En esta mañana vamos a desarrollar esta lección y vamos con la primera pregunta. ¿Cómo podemos hacer del sábado una delicia? Es la primera pregunta. Vamos a buscar el libro de Salmos,
92, 4 y 5. El Salmo 92, 4 y 5. Y dice la palabra: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las cosas, dice, por cuanto, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, en las cosas de tus manos, o en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. El salmista menciona la grandeza que tiene el Señor, la grandeza que tiene en toda su creación. Y el salmista dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Cuán grandes son tus obras, esas obras magníficas que ha hecho. Una verdadera delicia se puede tener cuando se observa y cuando uno se llena de ese conocimiento que nos da la creación. Pero más que podemos ver de lo que Dios ha creado, cuando entendemos esa bendita ley que fue puesta para nosotros, para que podamos regresar a Él, es algo maravilloso que ha sucedido. Allá en el Sinaí, cuando se dio la ley del antiguo pacto, muchos podemos ver lo que significa nuestra vida. Ahí podemos ver nuestro pecado. Ahí podemos ver cómo la ley de Dios ha sido adaptada para seres pecadores. Y ahí entendemos que la ley del nuevo pacto ha sido adaptada para seres santos que no pecaron. Hay una comprensión correcta entre esos dos puntos de la ley, tanto la ley antigua como la ley nueva, o la ley del nuevo pacto como la ley del antiguo pacto. Quizás no hemos profundizado en ese asunto, en ese punto, pero en esta mañana queremos profundizar. Saber que la ley del antiguo pacto es la ley que condena, pero que también te lleva a Cristo. Y saber que la ley del nuevo pacto lo que hace es escribir la ley en nuestro corazón. En otras palabras, regresar al punto original donde el Señor ha puesto al hombre y selló o grabó la ley en su corazón. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 517 y 518 dice: podemos sentarnos con nuestros hijos en los huertos y bajo la alegre luz del sol y dar en sus mentes o a sus mentes inquietas algo que ocuparse. Conservando con ellos de las obras de Dios, podemos inspirarles amor y reverencia, llamando su atención a los hermosos objetos de la naturaleza. La creación tiene que ver mucho en este sentido. Nos hace entender del significado maravilloso que tiene Dios para con nosotros. Se muestra en la creación el carácter de Dios. Pero más que el carácter de Dios que podemos nosotros comprender como seres humanos, aquel que ya entiende lo que significa la ley puede ver la ley de Dios representada en toda la naturaleza. Ese carácter de Dios que está prácticamente trazado en la ley, se puede ver en la naturaleza. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta: ¿cómo podemos hacer del sábado una delicia? Vamos a responder en esta mañana observando toda la naturaleza y aceptando lo que Dios ha creado. Observando toda la naturaleza y aceptando lo que Dios ha creado. Es nuestra respuesta para esta mañana. Entonces, queridos hermanos, qué maravilloso e interesante es el día de reposo, porque en ese día específicamente podemos observar toda la creación. Cuando nos concentramos en reposar, observamos la creación y nos habla de ese amor bendito, de ese carácter bendito que tiene nuestro Creador. Vamos a una segunda pregunta y dice: ¿de qué es el sábado un monumento? ¿De qué es el sábado un monumento conmemorativo y por qué esto no es judío? En el libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra:
Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Notemos lo que dice el escritor, explicando de una manera tan clara, menciona que el Señor acabó en el séptimo día. Y el séptimo día hizo 3 cosas maravillosas. Bendijo, santificó y reposó. Ese día fue un día separado para recordar, para que sea como un monumento, porque ese día nos llevaría a recordar de toda la creación. Cuando llega este día, el séptimo día, nosotros nos acordamos que el Señor descansó en ese día. No porque Él estaba cansado, sino porque quería enseñarnos la relación estrecha entre la creación y el Creador. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta este asunto muy importante de este día. Este día es un recuerdo conmemorativo que nos lleva a la creación. Por eso el capítulo 20 del libro de Éxodo, del 8 al 11, nos menciona la creación en el principio. Y el cuarto mandamiento es algo que está pues trazado en los planes de Dios y que nosotros debemos tomar en cuenta. Dice Señales de los Tiempos, 8 de enero de 1894. Es el monumento conmemorativo del poder creador de Dios, hablando del séptimo día. La conmemoración de su exaltada obra. El cuarto mandamiento ocupa una posición sagrada en la ley y lleva la misma naturaleza santa como los demás grandes preceptos morales de Dios. Lleva la misma naturaleza, el mismo peso. No podemos quitarlo ni tampoco agregarlo. Lleva la misma parte que corresponde a los 10 mandamientos. Ocupa, dice, la posición o una posición sagrada en la ley de Dios. Queridos hermanos, hablar de este día es hablar de un día muy especial, pero más que hablar de este día especial, es darle el toque completo a la ley de Dios. Porque si no habláramos de este día, porque si no mencionáramos de este día, entonces, ¿dónde estaría nuestro regocijo? Porque acá encontramos el regocijo de los seres humanos, porque ellos recibieron la potestad para poder descansar y recordar lo que Dios había hecho en el hombre. ¿De qué es el sábado un monumento conmemorativo? Es la primera pregunta. Y vamos a la respuesta. Podríamos también mencionar por qué el sábado es un momento conmemorativo. Porque tiene el sello de Dios. O porque finaliza haciéndonos recordar de la creación. Vamos a poner porque finaliza haciéndonos recordar de toda la creación. ¿Y por qué esto no es judío? Porque está trazado en el principio. ¿Sí? Vamos a poner la respuesta, porque está trazado en el principio. Entonces, queridos hermanos, ahí podemos comprender la importancia de este día. Si nosotros analizamos profundamente, parte por parte, donde el Señor nos habla a través de este día, pero también de la creación, comprendemos claramente que este día fue establecido para recordar. Y este día fue establecido no en el Sinaí, sino en el principio, allá cuando el Señor había creado los cielos y la tierra. Y desde ahí lo estableció para que las generaciones que viniesen también lo observasen. Este es un día que se dio y es un mandamiento que se debe respetar, la cual el Señor ha dado a conocer a todo el mundo, pero muchos de ellos no toman en cuenta el significado que tiene. Estamos hablando del día de reposo de Dios. Vamos a una tercera pregunta. ¿Por qué el sábado será el centro de atención al final de la historia mundial? Vamos a buscar el libro de Isaías 56,
del 2 al 7. El libro de Isaías 56, del 2 al 7. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para con todos los pueblos. Está refiriéndose únicamente para lo que sería el futuro, no presente. No vayamos a tomar en cuenta cuando menciona mi casa de oración, los templos que existen hoy en día o las sinagogas que existen hoy en día. Se está refiriendo únicamente a lo que representaría más adelante, cómo el Señor les reuniría a su pueblo y les llevaría para que sea adorado con todos ellos. Estamos hablando de una patria celestial. Estamos hablando ya de una generación venidera, no la del presente. Queridos hermanos, entendemos cómo es muy importante conocer de este día. Aquel que no conoce de este día no puede ser satisfecha sus aspiraciones espirituales. Pero aquel que entiende de lo que significa este día, entonces será feliz. Por eso el mismo párrafo de Isaías dice: bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo. Bienaventurado aquel que no comete un error en este día, sabiendo que este día es un sello, y él lo abraza y lo respeta, pero no únicamente al día, sino al dueño del día, al Creador. En este día el hombre es puesto para que se acuerde de su Creador, no para que venere el día, porque a veces se hace una idolatría venerando el día, pero no venerando al Creador. Dice Profetas y Reyes, página 501. El pueblo remanente de Dios, los que destacan delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Interesante. ¿Qué debemos demostrar? Que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado es el cuarto mandamiento, debe subsistir como monumento de la creación. Nosotros debemos demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma. Aquel que no tenga entendimiento de la ley de Dios no puede dar un paso adelante, porque la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Y si no llevamos ese fundamento, no respetamos al Creador. Por eso, todos los que nos están escuchando en esta mañana, sabemos que de repente cada uno de nosotros tenemos nuestra creencia y estamos en diferentes denominaciones. Pero si no entendemos lo que significa este mandamiento, no podemos ser parte de un pueblo, porque este pueblo que sigue las pisadas del Maestro debe llevar lo que el Maestro llevó. Por eso él mismo dice en 1 de Juan capítulo 2, en el verso 6, el que dice que permanece en mí debe andar como yo anduve, dice el Maestro. No podemos nosotros mentirnos y mentir a la gente que somos de Dios cuando nosotros no guardamos lo que el Señor nos ha dejado. Y el mismo verso 3 y 4 dice: aquel que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es tal mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, queridos hermanos, nosotros necesitamos hacer lo que el Maestro ha hecho,
y no detenernos porque la ley de Dios ha sido completamente pisoteada. ¿Por qué el sábado será el centro de atención al final de la historia mundial? Vamos a poner la respuesta. ¿Por qué? Porque es el fundamento de toda reforma permanente. ¿Por qué es el fundamento de toda reforma permanente? ¿Sí? Porque es el fundamento de toda reforma permanente. Muy bien, entonces, queridos hermanos, estamos hablando acerca de este día especial, que es el séptimo día, conocido en el mundo entero como el sábado. Vamos a una cuarta pregunta. ¿Qué ejemplos de observadores del sábado existen en el Nuevo Testamento? Hay ejemplos de observadores. Y vamos a buscar el libro de Hechos 13:42. El libro de Hechos 13:42. El libro de Hechos 13:42. Dice la palabra: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Se está refiriendo al apóstol Pablo. Cuando ellos salieron, dice, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron. Estamos hablando de los gentiles también, esos observadores que pueden respetar mejor que los propios cristianos. Porque muchas veces cuando llega este mensaje para el pueblo de Dios, trata de no escucharlo y hacer lo incorrecto y no respetarlo. Pero cuando llega este mensaje a un pueblo que no conoce, entonces este pueblo que no conoce lo acepta de una manera diferente y una manera tan agradable y lo aceptan con tanta responsabilidad. Entonces dice el apóstol que los gentiles le pidieron que se quedase para poder hablarle acerca de cosas especiales que el apóstol estaba predicando. Dice el deseado de todas las gentes en la página 254. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado mientras que los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él había ponido a un lado las tradiciones humanas y él honró al día del Señor, al sábado, mientras que los que quejaban, dice, o los que se quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. ¿Y por qué deshonraban? Porque ellos únicamente adoraban algo que no tenía sentido. Él adoraban el día quizás y lo veían que podían guardar ese día, pero estaban ofendiendo a Dios, porque nadie en esta tierra ha podido guardar ese día, excepto el Hijo de Dios y nosotros a través del Hijo de Dios. Si nosotros guardamos este día en el Hijo de Dios o con el Hijo de Dios, entonces la historia cambia, porque sí podemos guardar los mandamientos. Pero si nosotros creemos guardar sin Cristo, sin su justicia, entonces es imposible que podamos agradar, porque nadie puede agradar a la ley a menos que esté en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando el hombre o la mujer se entregue a Cristo, su vida sea en Cristo, entonces todo lo podrá en Cristo que le fortalece. ¿Qué ejemplos de observadores del sábado existen en el Nuevo Testamento? Vamos a poner los gentiles, hombres sin conocimiento de Dios, hombres gentiles sin conocimiento de Dios. Esos son los otros observadores, podríamos llamarle, que ellos también estaban teniendo en cuenta que hay un día y entonces ellos lo reposaban. Y ellos guardaban ese día, ¿sí? Vamos a seguir estudiando, queridos hermanos, y quisiéramos que ustedes ahí también puedan acompañarnos.
Estamos hablando acerca del día de reposo. El día de reposo del Antiguo Testamento que fue trazado en la mente del hombre, de Adán y Eva, conocido hoy con el nombre de sábado, pero en el Antiguo Testamento conocido como, desde el principio, conocido como el séptimo día, el día de reposo. Vamos a una quinta pregunta. ¿Cuándo será restaurado el sábado entre todos los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuándo será restaurado? Vamos a buscar el libro de Isaías 66, 22 y 23. Entonces dice la palabra en el capítulo 66 del libro de Isaías, el verso 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Está hablando de una nueva tierra, donde Dios pondrá su fundamento otra vez y pondrá al hombre como habitante de una nueva creación. Y pondrá a todos los redimidos que sean los observadores y que encuentren el deleite en lo que Dios había estado buscando para con ellos. Dice, hermanos, el testimonio en el deseado de todas las gentes, página 250. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. Entonces, esto es una declaración profética, y lo dice también la palabra de Dios, escrita por el profeta Isaías en esos tiempos, que cuando exista una tierra nueva, un cielo nuevo, los que van a ser rescatados, redimidos, observarán este día y lo harán perfectamente. En esta ocasión podríamos llamar, recién ellos podrán guardar el día séptimo perfectamente. Ya no necesitarán de una ayuda, porque ellos mismos serán regenerados, transformados a una imagen y semejanza del Dios Altísimo. Ya no necesitarán esa ayuda como hoy lo necesitan. Hoy lo necesitamos porque no tenemos esa santidad. Lo hemos perdido cuando nuestros primeros padres pecaron. Entonces dice, hermano, la pregunta, ¿cuándo será restaurado el sábado entre todos los verdaderos hijos de Dios? Vamos a poner la respuesta. Cuando los cielos nuevos y la tierra nueva existan. Cuando la tierra nueva y los cielos nuevos existan. Es ahí donde vamos a tener el deleite, el gozo de poder guardar perfectamente. Queridos hermanos y amigos, estamos hablando acerca del día séptimo, el día de reposo. Vamos a concluir con la última pregunta. Dice la última pregunta, ¿qué debería ser lo primordial que hagamos en el día sábado? Salmos 5, del 3 al 5. Salmos, capítulo 5, y vamos a leer del 3 al 5. Si tienes ahí tu Biblia, da lectura para que puedas comprender el significado de la bendita palabra. Dice lo siguiente: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, el Señor dice lo maravilloso que puede ser el servicio que le damos. Lo maravilloso que puede ser lo que Él representa para nosotros, lo que Él es, ese amor, ese maravilloso
amor que tiene para con sus hijos. Y cómo nosotros podemos presentarnos a Él de mañana, cómo podemos agradarle a Él. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 358. No se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. El sábado de mañana, la familia debe levantarse temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, roces, impaciencia, y así entran en el hogar sentimientos seculares. Entonces, ¿qué debemos hacer? No malgastar el tiempo, dice, en este día, durmiendo de repente hasta muy horas de la tarde, sino levantándonos temprano y hacer lo correcto, porque en este día es el día del Señor, no es nuestro día. Y en este día debemos agradarle a Él, no agradarnos a nosotros. Es importante hacer recordar a la iglesia, hacer recordar al pueblo, que nosotros somos servidores. Nosotros no somos a quienes van a servir, sino nosotros somos servidores. Entonces dice la pregunta, ¿qué debería ser lo primordial que hagamos en el día sábado? Levantarnos temprano y hacer lo correcto. Vamos a poner como respuesta, levantarnos temprano y hacer lo correcto. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos desarrollado, hemos puesto las respuestas de una manera que nos ha dado a conocer esos grandes planes del Señor para con nosotros. Gracias por su atención, gracias por el espacio que se nos brinda. Queremos agradecer a Dios y a ustedes. Que pasen un lindo día del Señor. Un abrazo para todos. Esperamos encontrarnos en un próximo estudio. Bendiciones, un abrazo. Nos encontramos ya en otro estudio el día de mañana y que el Señor les guarde y les bendiga a todos. Bendiciones.